todo que puedes venir a popa, tío, mejor, ¿eh? Una vez más se convertían en los ángeles de la guarda de aquellos que trabajan en el mar. Este es el punto de vista desde los dos helicópteros de salvamento marítimo que participaron en el rescate de este buque, el Modern Express. El Elimer 401 y el Pesca 2 consiguieron rescatar a los 22 tripulantes de un mercante que se encontraba ante un inminente peligro de hundimiento. Esta fue la situación que se encontraron a 148 millas de Ortegal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además, las condiciones con las que se encontró Salvamento Marítimo no eran precisamente las mejores. El buque estaba escorado por el desplazamiento de su carga. Navegaba entre olas de hasta 8 metros y soplaban vientos de más de 70 kilómetros por hora. Hoy ellos mismos nos van a contar cómo se desarrolló este operativo. Solo con gestos, con miradas, con una sonrisa. El peligro de que algún marino se pudiese caer cubierta hacia abajo. Con vientos de fuerza 8 y mar de 6 a 8 metros de ola. Una colisión entre la jurisdicción civil y la eclesiástica. Así ha definido hoy el alcalde de Santiago la polémica que se ha desatado en la ciudad después de que la policía interviniese el sábado en el convento de clausura de las Mercedarias. Una monja de origen indio había denunciado que varias de sus compatriotas eran retenidas en la congregación contra su voluntad. Por el momento no hay detenidos, pero el juzgado de instrucción número 1 de la ciudad está a la espera de recibir un informe de la situación actual de esas religiosas. La Fiscalía también está pendiente del reparto de la causa para decidir qué pasos hay que seguir. Y es que uno de los principales escollos está en que las 3 monjas que decidieron dejar el convento han decidido no interponer denuncia alguna. Enseguida les actualizamos los últimos datos de este extraño caso, pero este 27 de enero en el ámbito político gallego pasa por un nombre, Carlos Negreira, el hasta ahora presidente del Partido Popular en A Coruña. Lucía Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Sí, decimos hasta ahora porque Negreira deja el acta de concejal y también la presidencia provincial. No se presentará a la reelección en el próximo Congreso del partido. Al mismo tiempo que hacía este anuncio, esta tarde ponía fecha para esa cita en la que hará firme su renuncia el 12 de marzo. Las precandidaturas se presentarán en las próximas semanas. Negreira ha sido recibido entre aplausos por los asistentes al encuentro, entre los que se encontraba el exalcalde de Ferrol, José Manuel Rey, el que fuera regidor de Santiago, Agustín Hernández, o el propio presidente de la Xunta. Ocupaba el cargo desde el año 2006, cuando sustituyó en el puesto a Juan Juncal. Negreira fue también alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015. En mayo perdió la mayoría absoluta. Esos días ya se daba por hecho lo que hoy se ha confirmado. También ejerció de presidente de Portos de Galicia y fue diputado autonómico entre 2005 y 2011. La Xunta da un paso atrás. La presión del sector obliga al gobierno gallego a aparcar la ley de acuicultura. Núñez Feijóo asegura que hará un alto en el camino en su tramitación hasta que alcance un acuerdo con los mejilloneros y los mariscadores. Ha sido la respuesta del presidente. El BNG pedía que se retirase la normativa por entender que supone vender el mar a las grandes empresas y condenar a un colectivo del que dependen más de 33.000 empleos. Primera valoración oficial de la Xunta sobre la sentencia del Supremo que abre la vía a las indemnizaciones por el caso Prestige. El vicepresidente Alfonso Rueda habla de una buena noticia. A Xunta celebra a sentencia, vai de acordo coas tesis que mantiveron os servizos xurídicos da Xunta de Galicia durante todo o proceso, coincida máis coas tesis da Fiscalía, tiña que haber culpables para que houbera asunción de responsabilidades civis, que está claro que as houbo, e, por lo tanto, esta sentencia do Supremo abre a porta a reclamalas, nós, desde logo, faremos, por lo tanto, creo que unha boa noticia esta sentencia e a valoración da Xunta de Galicia, unha boa noticia para Galicia.
Ayer escuchamos a un indignado Lores hacer un llamamiento a la rebelión, hacer todo lo posible para evitar la prórroga de ENCE en la ría. Esta tarde han empezado las movilizaciones. Enseguida vamos a ver a sus participantes. La compañía ha comparecido esta mañana muy satisfecha porque podrá seguir, dice, con su plan de inversiones. Anuncia que seguirá trabajando para reducir el impacto visual de la factoría. Y otro impacto no menos importante, el oloroso, ese aroma a celulosa que nos saluda al llegar al río Lérez. Hoy en Más que Contar nos ocuparemos del sentido olfativo, de cómo nos influyen los olores, las fragancias, capaces de despertar en nosotros lo mejor y lo peor. Y de un proyecto que quiere saber a qué huele uno de los rincones más singulares de Galicia, la Ribeira Sacra. El sistema olfativo es probablemente el sentido que está más conectado con el sistema emocional del cerebro. Entonces es la intensidad, el tiempo de exposición, el aprendizaje, las experiencias previas. Hay millones de cosas que afectan a que un olor sea desagradable o no. Y hablando de sentidos, ¿a qué dirían ustedes que suena el mar, el viento, la risa de los niños, nuestras conversaciones o el tráfico? ¿Cuál es su sonido favorito o el que más detesta? Todo esto está recogido en una web a punto de echar el cierre. Escoitar.org pone al servicio de los ciudadanos un auténtico mapa sonoro de Galicia. Después de una década de trabajo se despiden, lo hacen invitando a los visitantes a escuchar uno de sus 1.200 sonidos. Claro que una vez escuchados, estos se destruyen. De esta forma tan sentimental ponen fin a un proyecto sensorial para el que no han encontrado ayuda. Enseguida hablamos con ellos. Y primeras consecuencias en suelo gallego tras la sentencia dictada por el Supremo que anula una multa en Donostia a través del método del fotorrojo. El Concello de Lugo desactivará el sistema. Venía funcionando en un tramo de la Ronda de la Muralla. En Santiago, el PSDG pide verificar su legalidad. Los socialistas ven en el dispositivo un afán recaudatorio y tras haber recibido quejas de ciudadanos exigen que se revise si se está aportando toda la documentación a los conductores sancionados. De lo contrario, deberían, aseguran, devolver el importe de las multas impuestas. Rajoy se defiende asegurando que las cámaras están perfectamente señalizadas y que se han colocado en puntos conflictivos como entradas a colegios. En Santiago nos quedamos con otro problema relacionado con el tráfico. Las intensas lluvias caídas hace días han agrandado una vieja realidad que nadie parece ser capaz de solucionar: los baches. Mientras el Concello espera poder acometer una reparación profunda de los viales, en la delegación compostelana de La Voz de Galicia retoman una antigua iniciativa: apadrina un bache. Atentos internautas, porque se busca el peor socavón de Compostela. En unos minutos echamos un vistazo a su deteriorado pavimento. La actualidad económica de la jornada tiene nombres propios: Bankia y Botín. El Supremo anula la compra de acciones en la entidad financiera que presidió Rato por engaño. El alto tribunal confirma dos sentencias que le obligaban a devolver a dos compradores de acciones el dinero que invirtieron por graves inexactitudes en el folleto de oferta pública de títulos. Desestima los recursos presentados por Bankia y rechaza que la causa penal pendiente en la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en la vía civil. Hay demandas por valor de más de 800 millones. Y una de las mujeres más poderosas de nuestro país, Ana Botín, nos ha sorprendido hoy con una revelación. La presidenta del Banco Santander, hija del que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín, miembro de una familia dedicada al Banco Santander, no era clienta del Banco Santander. No lo ha sido hasta octubre. Durante la presentación de los resultados anuales de la entidad, ha reconocido que no era su banco de referencia. Tenía sus cuentas en Banesto y en Santander, Reino Unido, donde todavía tiene, por cierto, domiciliados sus recibos. Un día más empezamos nuestra crónica del día en Santiago, donde los juzgados están a la espera de recibir un informe sobre la situación de las monjas supuestamente retenidas en un convento, el de las Mercedarias. Según documentos en manos de la policía, a las religiosas se les había anulado su capacidad de pensar. Los agentes aseguran que realizaban trabajos en el campo como si fueran esclavas.
Después de 15 años encerradas en este convento de las Madres Mercedarias, a las 3 monjas indias que el sábado lo abandonaron, se les había anulado la capacidad de pensar. La Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal recoge lo siguiente en un informe, según el diario.es. Su aislamiento del mundo exterior, la dureza cotidiana en el convento, el adoctrinamiento, el trabajo excesivo y la escasa alimentación producen un debilitamiento en las mujeres que anula la capacidad de pensar. Los agentes aseguran que las monjas eran amenazadas con la deportación a India y el rechazo de sus familias si colgaban los hábitos, y que hay conductas que se presumen delictivas. Amenazas veladas, imposibilidad de escapar del convento al ser privadas de su documentación personal, trabajos en el campo asimilados a la esclavitud. En el convento no se puede estar a la fuerza. Ahí tiene que estar una libre, porque esa es su vocación. Y las mismas madres saben muy bien que eso es en contra de la dignidad de la persona. Cuando abandonaron la India querían ser monjas, pero ninguna sabía que iba directamente a un convento de clausura. Solo podían llamar a sus familiares 2 veces al año. Nos acercaríamos a movimientos religiosos de carácter sectario, destructivos y dominantes en lo referente a la disciplina. El convento solo tiene una puerta y 2 juegos de llave en poder de 2 superioras. Mientras la investigación sigue su curso, el Concello Compostelano ha establecido una línea directa de comunicación con el arzobispado. Tras mantener contacto telefónico con arzobispo y deán, y desde el respeto a la investigación, el alcalde cree que en este caso las jurisdicciones civil y religiosa han colisionado. Eu creo que un caso no que claramente colisionou a xurisdicción eclesiástica co que é a xurisdicción civil, e neste caso eu creo que a guía ten que ser a xurisdicción civil. Esa é a miña opinión persoal e onde vexo en estes momentos o conflito e o problema. Según o funcionamento da Igrexa, bueno, pois hai que agardar a que xente abandone ese tipo de situacións a través dunha dispenda, pero logo está a xurisdicción civil, e a xurisdicción civil, en ese caso, é clara, non se pode reter a ninguén contra a súa vontade, non? E entón, bueno, eso terá que aclararse no que é investigación judicial e depurarse as responsabilidades en caso de que exista. El barco se hundía y el capitán tuvo que lanzar un SOS anunciando que abandonaban la nave. Ocurría ayer a 148 millas al norte de Ortegal, un rescate que nos tuvo en vilo. Los 22 tripulantes del Modern Express de bandera panameña fueron puestos a salvo por el Elimer 401 y el Pesca 2. Crocedel, el centro de salvamento francés, ha enviado a la zona del siniestro un buque de la Armada Gala. A bordo, un experto en máquinas navales. Su misión, valorar las posibilidades de arrancar el mercante para poder llevarlo a puerto por sus propios medios. De lo contrario, habría que remolcarlo. El estado de la carga es una de las cuestiones que más preocupa en este momento. Lleva a bordo camiones y troncos. Todo lo que puedes venir a popa, tío, mejor, ¿eh? Al llegar al barco, los equipos de rescate se encuentran a los 22 miembros de la tripulación intentando sujetarse como pueden. Algunos se han tumbado en el suelo. Vamos a mantener, ahora está entrando una serie un poquito más, por el barco se mueve más. Vamos a esperar un poco, ¿vale? Visten monos de neopreno naranja y llevan chalecos salvavidas. El peligro de que algún marino se pudiese caer cubierta hacia abajo. El mercante, que transporta camiones y troncos, presenta 40 grados de inclinación. Espera un momento. Voy a estabilizarlo. Hay grave riesgo de hundimiento. Con vientos de fuerza 8 y mar de 6 a 8 metros de ola. Vengo, encubierta, vengo, está listo. Los rescatadores intentan tranquilizar a los marinos, todos filipinos. Solo con gestos, con miradas, con una sonrisa. Tengo contacto con él, ¿vale? ¿Viste cómo está el tío ahí sentado, no? Los van subiendo poco a poco. Fuera, está en el aire. Todos están en buen estado. Ahora el barco está en manos de la Armada francesa. Uno de sus técnicos tratará de arrancar la máquina. Si no funciona, se intentará remolcar. Es el segundo rescate en menos de 15 días en el que tiene que participar el Elimer. Hoy queremos saber cómo se desarrolló este operativo y para ello establecemos conexión telefónica con Fernando Rivera. Él es comandante jefe de la base del Elimer en Albedro. Comandante Rivera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si nos puede hacer una fotografía de la situación que se encontraron al llegar a esta zona a más de 148 millas de Ortegal. Pues bueno, como se puede apreciar en las imágenes, nos encontramos con un barco con una escora muy fuerte en medio de un fuerte temporal, con vientos de 45 nudos y con unas condiciones de mar muy fuertes. Entonces la dificultad es el mantener el helicóptero estable y para poder realizar nosotros la operación de rescate
con el movimiento que tiene el barco. El barco nos lo encontramos con un movimiento muy fuerte y con la escora que dificulta toda la operación. ¿Hasta qué punto se puede acercar un helicóptero como el Elymer 401 a un buque en estas circunstancias? Pues bueno, nosotros nos acercamos todo lo que podemos para poder realizar la misión de la operación de la grúa de rescate con nuestros rescatadores e ir deslingando a la gente con la grúa para evacuarlos del barco. Nos acercamos todo lo que nos permite con seguridad, teniendo en cuenta las oscilaciones de altura que tiene el buque en ese momento. En este operativo participaba también el Pesca 2. No sé si es por la entidad que tenía que hubiese 22 personas a bordo. Sí, porque nosotros en el momento de salir hacia la zona de siniestro no sabemos lo que nos vamos a encontrar ni qué condiciones vamos a tener en la zona. Tenemos una autonomía para poder permanecer en la zona y entonces se coordina ya desde el centro el llevar otro helicóptero de apoyo por si nosotros no podemos sacar a los 22 tripulantes. Entonces, bueno, se coordinó de tal forma que se hizo con éxito. Nosotros sacamos a 16 y el segundo helicóptero, el Pesca 2, sacó a los 6 restantes. Yo no sé si en ese momento, en el momento en el que llegasteis, existía miedo de que el barco se hundiese. Pues sí, nosotros desde arriba no tenemos esa sensación de que el barco pueda llegar a hundirse. Lo que pasa es que son circunstancias que se nos escapan de nuestras manos. No sabemos si un golpe de mar puede provocar un nuevo corrimiento de la carga y provocar el vuelco del barco. Nuestros rescatadores que están abajo en el barco, la sensación que tienen ellos abajo es que a veces el movimiento que produce el barco les da la sensación de que puede llegar a volcar, ¿no? Y de los ruidos que produce toda la estructura del barco al retorcerse. Vemos a la tripulación en esas imágenes que están en la cubierta en una posición muy determinada. ¿Eso es por algo? ¿Las tripulaciones saben cómo tienen que colocarse en esos momentos tan complicados? No, ellos se colocan en donde nosotros les indicamos para hacer la operación con la mayor seguridad posible, dentro del riesgo que entraña estas operaciones de rescate con un barco con semejante escora. Lo decía antes, esa escora, claro, ese movimiento, ¿cómo se controla? Baja el nadador de rescate y tiene que ampararse un poco a lo que suceda, ¿no? Sí, nosotros lo metemos dentro, en la zona, ayudados por una línea guía para evitar el balanceo del rescatador al bajar. Y una vez que él está abajo, pues se hace cargo de la operación con los tripulantes y es el que va ordenándolos y preparando las subidas del personal al helicóptero. Fernando, Salvamento Marítimo está de nuevo de actualidad, en este caso otra operación exitosa, 22 personas en muy buen estado. Yo no sé cómo se siente el equipo después de completar una misión de estas características. Pues mira, estamos muy orgullosos del trabajo, de cómo se ha desarrollado en las 2 últimas operaciones que hemos tenido, que han sido muy complicadas, y la verdad que es una satisfacción enorme el ver que tu trabajo que sale bien y que puedes salvar a esta gente con sana y salva, traerlas a casa en unas situaciones críticas como esta. Del otro caso que estamos hablando, para quien no lo sepa, fue esa intervención, ese operativo para salvar a la tripulación. Ellos eran 11 del Novo Jundiña, pero también en unas situaciones de viento y de mar terribles, ¿no? Sí, así es. Y además en el Novo Jundiña había que añadirle la complicación de la noche, que se complica todo mucho más de noche que de día. Y de haber perdido a un compañero, el senador de rescate Manuel García, durante 10 minutos, ¿no? Sí, aproximadamente, bueno, quizás un poco menos de tiempo, pero bueno, esos minutos se hacen eternos hasta que se volvió a tenerlo a la vista y poder recuperarlo sano y salvo. Fernando Rivera, gracias como siempre por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Un saludo. Nosotros seguimos. Los éxitos de Salvamento Marítimo son dignos una vez más de celebrar por el gran número de vidas que salvan, pero justo hoy tenemos también que recordar que hace 4 años perdían la vida 4 personas en aguas coruñesas. Era el 27 de enero del año 2012 cuando 3 agentes de la Policía Nacional se adentraban de noche en aguas del Orzán para intentar rescatar a un joven estudiante eslovaco que luchaba en ese momento contra las olas. Era Tomáš Veliki. Un golpe de mar en una tremenda noche de temporal se llevó a los 4 para siempre. Habían hecho los policías una cadena. Se iban con el mar, ese joven Erasmus y también Rodrigo Maseda, José Antonio Villamor y Javier López.
un suceso que les bautizó después como héroes del Orzán y que todavía no se ha borrado de la memoria de la sociedad gallega. En Pontevedra, la prórroga ENCE hasta 2073 sigue coleando. Tras el recurso anunciado por el Ayuntamiento, AGE y BNG anuncia que llevarán el caso ante la Comisión Europea. Hoy también era el turno de la empresa. Desde la directiva de la pastera aseguran que no tienen ningún temor a esos recursos y que no les parece significativo que la licencia se haya prorrogado por un gobierno en funciones. Cada uno está muy libre de presentar los recursos que estime oportuno. Nosotros estamos ante una prórroga de la concesión, una prórroga que es firme, y esto quiero recalcarlo, es una decisión firme, y nosotros vamos a trabajar porque así tenemos esta prórroga y así tenemos esta seguridad jurídica. Estamos segurísimos de que tenemos la razón, porque al final, durante todo este proceso administrativo, hemos tenido que demostrar muchísimas veces que cumplimos todos los requisitos para que esta prórroga se conceda, ¿no? El hecho de que los plazos nos hayan llevado hasta aquí, pues nos han llevado hasta aquí. Yo es que no puedo valorarlo de otra manera. Y el hecho de que esta decisión haya tocado en este momento político de España en el que hay un gobierno en funciones, pues no me toca a mí decidirlo. Los gobiernos en funciones pues tienen que hacer cosas también para que el país no se paralice, ¿no? Y no la prórroga de ENCE, que supongo que para este gobierno es una de las cuestiones menos importantes que tiene encima de la mesa, ¿no? Lo anunciaba ayer el alcalde de Pontevedra, que uno de los frentes desde los que se iba a dar la batalla contra la permanencia de ENCE en la ría sería el social. Y los ciudadanos han empezado a salir a la calle. A las 7 de esta tarde, la plataforma ENCE Fora da Ría para Sempre ha convocado una concentración ante la sede del PP provincial para protestar contra esa prórroga de 60 años concedida a la pastera. Los colectivos contrarios a la consolidación de la empresa en Lourizán celebrarán este viernes una manifestación. Partirá desde la Plaza da Ferrería para concluir ante la subdelegación del Gobierno. Durante el carnaval continuarán las acciones con iniciativas más lúdicas. Después de las fiestas, la plataforma tiene previsto estudiar la posibilidad de organizar una gran marcha a nivel autonómico. ENCE también insistía hoy en que seguirán trabajando para minimizar el impacto visual y oloroso de la planta. Y es que una de las características de Pontevedra, precisamente debido a la presencia de ENCE, es el olor. No es el único rincón de la comunidad en el que la presencia de malos olores ha creado polémica. Hoy nos hemos preguntado ¿a qué huele Galicia? ¿A qué nos huele a cada uno de nosotros? Porque van a descubrir que hay tantos gustos como narices. Pontevedra tiene un olor especial y nada agradable. Los hedores de la fábrica de ENCE han sido uno de los principales motivos de queja vecinal en los últimos años. En Vigo también han tenido su particular viacrucis olfativo. Los vecinos de la depuradora de Lagares han sufrido los aromas pestilentes mientras se avanzaba en el proyecto de la nueva instalación. En A Coruña, en 2010, y tras la protesta de los ciudadanos, el Concello encargó a 26 voluntarios establecer un mapa de malos olores. Tras recorrer con sus privilegiadas narices la ciudad, concluyeron que el principal foco de hediondez era el polígono industrial de Agrela. Pero no solo de tufos se alimenta la polémica. El rico, pero fuerte olor a empanada generó una auténtica revuelta vecinal el pasado mes de agosto en el barrio ferrolano de Ultramar. Un mismo olor puede resultar agradable o desagradable simplemente dependiendo de la intensidad del olor. Entonces es la intensidad, el tiempo de exposición, el aprendizaje, las experiencias previas. Hay millones de cosas que afectan a que un olor sea desagradable o no. Que un olor nos resulte agradable o desagradable depende en buena medida de nuestra fisiología y no de nuestra psicología. Es la conclusión de un reciente estudio publicado por la revista Nature Neuroscience. En nuestra nariz tenemos más de 400 tipos de receptores que se organizan en función de una escala que coloca los más agradables en un extremo y los más fétidos en el polo opuesto. Eso sí, nuestra experiencia, nuestro contexto cultural puede hacer que esos receptores se reorganicen a lo largo de nuestra vida. Hay un ejemplo muy claro que es con las enfermedades. Hay mucha gente que pasa su momento de que estás enfermo y asocias algún olor concreto que tuviste esos días con esa enfermedad. El sistema olfativo es probablemente el sentido que está más conectado con el sistema emocional del cerebro. Cada vez que recuerdas un olor, lo asocias a una situación, una imagen, unas condiciones, una voz, una persona.
Si los olores evocan recuerdos, ¿puede un perfume recoger la esencia de un lugar? Es la idea de la que partió el proyecto de dos biólogas monfortinas, expertas en investigación vinícola, que se propusieron sintetizar la esencia de la Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra ule a moitísimas cousas. Lóxicamente o máis coñecidos son os viños e dentro dos viños os viños mencías. Os aromas afrutados, a frutos vermellos, a frutos do bosque, a erva cortada, a xesta. Subimos la apuesta, proponemos crear el perfume con olor a Galicia. Salimos a la búsqueda de ingredientes. Pues con el mar, supongo. Con el verde, la naturaleza. La lluvia. Con frescura. El viento marino. Algas y a peixe. Verde. El mar, la comida. A humedad. Naturaleza. Aromas para viajar sin salir del frasco. En este caso no tiene que ver con nuestra nariz, sino con nuestro oído. Les vamos a contar la historia de uno de los proyectos más originales de Galicia, un proyecto que por desgracia y tras una década de trabajo nos va a decir adiós. Así se despide en su página web escoitar.org y lo hace destruyéndose, literalmente, con una acción muy sencilla. Escoitar.org nacía en el año 2006 y fue recopilando y agrupando a lo largo de 10 años un archivo de 1.200 sonidos. Se preguntarán, ¿qué sonidos? Pues un auténtico recorrido que responde a la pregunta ¿a qué suena Galicia? Si estos días entran a su página podrán ver este mensaje. Cada sonido que escuchen será el último, después se destruirá. El colectivo Escoitar nacía en Vigo con ese objetivo, disfrutar de los sonidos que nos rodean. Han creado un auténtico mapa sonoro de Galicia que ahora, por lo que nos dicen, va a desaparecer. Es uno de los mapas sonoros más amplios de España y sentó precedente a la creación de otros que nacieron posteriormente. Hoy hablamos con dos de sus creadores. Nos vamos a ir en directo a Santiago de Compostela porque allí nos esperan ya Horacio González Dieguez y Xoanxil López. ¿Qué tal? Muy boas noites. Hola, boas noites, que tal? Horacio, imos empezar por ti. De verdad, dicides en serio que eses sons que estamos a escoitar na vosa páxina van a ser destruídos? Sí, claro, sí. De feito, agora xa non queda ningún. Efectivamente. A verdade que foi moi rápido, foi así 5 días de un pouco de chamamento á escoita e o que queríamos era facer unha pequena performance así un pouco participativa e disfrutar unha última vez dese arquivo e facer un pouco unha especie de festa de desaparición colectiva. Pero entendo, Horacio, que vos conservaredes eses 1.200 sonidos, non? Pois sí e non, é dicir, supoño que mirando no disco duro e buscando pode haber algún backup antigo da web e que se poidera facer unha especie de recuperación digital dese material, pero é un pouco difícil e sobre todo o que entendíamos é que o arquivo en sí mesmo non ten moito sentido, que o valor estaba no lugar que estaba, no mapa, na contribución da xente, porque non son grabacións que fixemos solo nós, sino que son contribucións que fixo a xente ao longo deses 10 anos, grabacións que foi asociando unha imaxe e a un pequeno texto, e digamos que o que desaparece é todo ese contexto. A grabación por sí mesma non deixa de ser un arquivo, pero non ten o mesmo valor que todo ese traballo. Xoan, como se pode explicar o que sucedeu? Por que rematar con este proxecto que ten xa 10 anos? Nos empezamos como un colectivo, traballando como un colectivo, e nos, digamos que no percorrido dese colectivo empezamos a traballar noutros proxectos. O mapa, o arquivo, era un pouco que servía de unificación entre o colectivo. Entón funcionamos moito por proxectos. Nos últimos anos o que intentamos foi que, independentemente de que o colectivo empezase a diversificarse en proxectos, moitos deles incluso fora de Galicia e incluso fora de España, o arquivo poidese ser
ser sostenible, é dicir, que pudese seguir funcionando de forma máis ou menos autónoma. Nós non podíamos a día de hoxe facernos cargo desa ferramenta, dese funcionamento, entón, dende hai 2 anos empezamos a intentar presentar proxectos para que a ferramenta pudese seguir funcionando, pero non conseguimos que funcionase. Entón, chegado este momento, pensamos que a mellor forma de desaparecer era como se creara o proxecto, é dicir, colectivamente e cooperativamente. Xa que os sons se subiron de forma cooperativa e a xente os compartía, pois agora pensamos que a forma era que a xente volvese a escoitar eses sons e os sons fosen desaparecendo a medida que a xente os escoitaba. Realmente nós somos un colectivo, non somos unha institución, entón nós non podemos conservar eternamente esos arquivos. Esa é unha labor que teñen que desenvolver as institucións ou que teríamos que desenvolvernos co apoio a alguna institución. Ese apoio nunca chegou, entón tomamos esta decisión performativa de disolver o proxecto, non? Como isto é televisión, non é radio, pero temos as dúas cousas, imaxen e son, tivemos a sorte de que houve algún internauta que captou algunha parte de como funcionaba ese escoitar.org. En este caso, así son os sons, ese mapa de sons que estaba na rede sobre Vigo. Pois eran eses sons do Zoo de Vigo, das aves, tamén da estación de tren. Horacio, agora mesmo podemos decir que non hai volta atrás. Que tería que pasar para que a sociedade, a rede, recuperase este arquivo de sons de escoitar? Pois, eu creo que non hai volta atrás no sentido do respeto do colectivo, do que é o noso traballo. Nos quixemos facer un punto final e pechalo así dunha forma moi festiva. Eu creo que pode haber unha volta atrás no sentido de que esperamos que esta mesma acción sirva para sensibilizar a sociedade en torno á importancia do sonoro e que xurdan futuros proxectos un pouco que cubran ese espazo que nos agora deixamos. Nos como colectivo había 7 persoas traballando que siguen traballando no ámbito sonoro, algúns son músicos, outros son musicólogos, siguen tendo o seu propio traballo artístico e de investigación, e se en algún momento a sociedade considera que é importante ter un arquivo participativo no que subir as paisaxes da nosa contorna, entendemos que outros proxectos parecidos poderían surdir. E como ademais son contribucións da xente, é dicir que non fomos solo nós os que subimos as grabacións, sempre vai a posibilidade de que a xente volva a subir aquelas mesmas grabacións que no seu día subiron no noso mapa, que se decidan a subilas a outro espazo colectivo. Claro, Horacio, non sei se vos pensades, como pensamos nós, que sería unha importante fonte de recursos, por exemplo, para a administración, non? Claro, sí, nos entendíamos que tanto como recurso de arquivo, de ter un material, como incluso recurso de investigación, non? Unha das propostas que facíamos era a posibilidade de abrir a web como unha ferramenta educativa, non? E que, igual que os rapaces utilizan o móvil para outras cousas, podían utilizarlo para facer grabacións, para subilas e convertir un pouco ese espazo que utilizábamos nós en unha ferramenta educativa, en unha ferramenta de investigación. Entendemos que sí que hai espazo, non? Nos vimos agora fai un ano de facer un proxecto en México, que é un arquivo, neste caso é un arquivo audiovisual, no que hai fotografías e no que hai sons, un pouco da memoria do exilio español en México, con motivo do 75 aniversario, e ali hai uns cantos investigadores que siguen traballando nel, pero é un proxecto que ten un certo sostén institucional, non? Ás veces os proxectos de un colectivo ou individual
individuais ou dun grupo de artistas, se non teñen un apoio, un espacio que lles axude, teñen unha continuidade difícil. Neste caso, o que é increíble é que bueno, é un proxecto con 10 anos, que se moveu moitísimo, que tivo moito percorrido internacional. Falabas dese proxecto en México. Temos ese son que neste experimento visual e auditivo creo que podemos escoitar ese arquivo 3, compañeros, que precisamente ese traballo sobre o exilio que facía este escoitar. Non sei se o podemos escoitar. Esta é só unha parte, estes sons que oímos de México, dos proxectos que fixéchedes a nivel internacional, non? Sí, realmente o que comentaba antes, escoitar nestes anos, a parte do mapa, que digamos que foi unha ferramenta que puxemos en funcionamento e que a idea é que servía de cohesión do colectivo, estivemos traballando en moitos proxectos en diferentes espacios. Este comentaba Horacio agora mesmo de México, co CCEMEX, o Centro de Cultura Española en México. Tamén estamos colaborando cun colectivo que se chama Gigacircus en Francia, participamos en Atenas tamén co Goethe Institute. Realmente un pouco moitos proxectos que teñan que ver co son os fomos desenvolvendo nos últimos anos, sobre todo traballamos fora de Galicia e de España. O mapa, digamos, que seguía a súa propia dinámica, pero con unha serie de cambios tecnolóxicos que hubo recentemente, pois había que dar agora unha volta interesante. Queríamos que non bastaba con simplemente coller e arranxar a ferramenta, senón que para que a ferramenta seguise sendo útil, o lóxico era abrila a outros colectivos, asociacións, investigadores, centros educativos. E as propostas, os proxectos que nos plantexamos nestes anos iban nesa liña, na de que a xente realmente se apropiase do mapa para os seus propios proxectos. Pero, bueno, non pudo ser. Non sei se nos podes decir, cada un dos dous, imos empezar por Xoán, cal é o son de Galicia? Bueno, esa é unha pregunta moi complicada. Cando abrimos o mapa decía que realmente o mapa era unha porta, pero que para saber a que sonaba Galicia eu creo que sería unha suma de moitos deses sons. A mí, por exemplo, particularmente, por exemplo, o son que se escoita, por recordar algún recente que gravei colaborando con algún xeógrafo, concretamente con Juan López Bedolla, grabando na costa, o son do mar ao lonxe e o son do vento na duna do 13, por exemplo, un son que lembro agora que me gustou moito. Pero, bueno, podría escoller ahora mesmo, teño 20 ou 30 sons que representarían a Galicia. Limitado a só un, sería falar de demasiada homoxeneidade, non? Horacio, a ti pasache o mesmo ou tes claro cal é o teu son? Si eu podo ter claro así un que lembro e que é un son que é unha pena que non se chegou a gravar e que sempre quisemos gravar pero hoxe en día non se pode, que sería a Vaca de Fisterra. Para min é unha das experiencias sonoras máis increíbles que tiven, non? O faro sonoro de Fisterra que xa non funciona porque realmente é unha experiencia física, non? Cando estás ali na néboa, a propagación do son no espazo e a intensidade dese son é unha experiencia moi interesante tanto para vivila ali, que xa non se pode vivir, como para tela grabado. Pero eu creo que hai milleiros de sons e hai sons da Galicia interior, da costa, de un montón de experiencias que realmente teñen un valor, non? Horacio, Xoán, pois imos despedirvos dunha forma alegre porque pensamos que escoitar vai ter esos arquivos sonoros un futuro, senón haberá que volver a empezar. Gracias e noraboa polo voso traballo. Gracias a vos. Gracias a vos. Boas noites. Nos paramos solo un anaquiño porque queda moitísimo que contar neste día.